Se sintió el bajón de temperatura ayer, ¿verdad? Pero no se preocupen, nosotros tenemos a nuestro Dios y nuestro corazón arde. Así que les agradezco a los que están ya aquí y esperemos que en el transcurso de lo que resta del estudio se sumen otros más. Pero nosotros que estamos aquí vamos a considerar la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos dirija a través de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu que está en ti y que está en mí. Y que Él prometió que este Espíritu que nos iba a dejar, nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a llevar a toda la verdad. Era el Paracletos, el que va a ir siempre a nuestro lado, ¿sí? El Consolador, Dios mismo habitando en nosotros, ¿sí? Es el que tenemos hoy. Vamos a pedirle a Él que nos asista. Padre, te damos gracias en esta noche por este privilegio, por la bendición de poder estar juntos. Señor, porque ya no tenemos impedimento para reunirnos. Convéncenos a cada uno de nosotros que lo mejor es que habitemos juntos como hermanos aquí en la comunidad. Que podamos aquí provocarnos nosotros al amor, a las buenas obras. Que podamos encontrar aquí el apoyo, el respaldo en nuestros hermanos. Que podamos también otorgarlo a ellos, pero sobre todo que podamos considerar tu palabra a la luz de tu verdad. Guíanos, Espíritu Santo, para poder encontrar las verdades que tú nos has dejado en tu palabra. Que hoy salgamos edificados de este estudio, Señor, con un nuevo entendimiento de esta porción de la Escritura, pero sobre todo con una convicción para poder obedecerte y caminar rectamente en lo que tú quieres que caminemos. Te lo pedimos por tu Hijo nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. No terminamos la porción el miércoles pasado. Retomamos la lectura nada más desde el verso 1, pero estudiamos a partir del verso 7 del capítulo 2 y la idea era terminar hasta el 17, pero no terminamos, nos quedamos hasta el 14. ¿Se acuerdan lo que vimos en los últimos versículos del 12 al 14? Si no, ahí está escrito, ¿no? ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Juan cuando habla a tres grupos de personas, dijimos, ¿no? A los niños o a los hijitos que vimos son los recién convertidos, los que tienen poco en el evangelio, a los jóvenes o a los muchachos, que digamos los que ya han adquirido cierta madurez pero siguen creciendo, y a los padres, que son los que ya han alcanzado madurez sin que hayan llegado a la perfección y van a seguir creciendo y madurando. Y a cada grupo de personas, de estas personas que militan en la iglesia, les dirige una exhortación, algún aliento, alguna palabra que los anime. Y hasta ahí nos quedamos en el verso 14. Y ahora en esta porción, los versículos que siguen, ya no va a ser el apóstol la distinción entre los recién convertidos, entre los medianamente maduros o maduros y los más maduros, sino ahora la exhortación es directo a todos los creyentes. Ya no hace diferencias, va a hablarle a todos los creyentes, sean de poco tiempo recién convertidos o tengan años y sean muy maduros. Va dirigida a todos nosotros esta porción y dice del verso 15 al 17: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esta exhortación que nos está haciendo el apóstol Juan es para que nosotros, los que ahora ya estamos en el Señor, vivamos separados del mundo y de todo lo que el mundo nos ofrece. ¿En qué sentido? Bueno, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y oró al Padre por nosotros, le dijo: no quiero que los saques del mundo, sino que estén en el mundo, pero guárdalos del mal. Digamos, voy a aumentar cosas que en sí mismo lo dice el texto: guárdalos del mal que hay en el mundo. ¿Sí? Dios nos quiere, digamos, en el mundo, pero ahora la exhortación es a no amar el mundo, a no estar en el mundo. ¿Cómo está esto? A no estar en el mundo, a no amar en el mundo, pero Dios quiere que estemos en el mundo. ¿Cómo ves, Arturo? Este Juan nos mete en ciertos aprietos, ¿verdad? La otra vez veíamos que nos decía: un mandamiento nuevo os doy, y después decía: pero no es nuevo. O por fin, Juan, ¿es nuevo o no es nuevo? ¿Quién me explica? A ver, ¿quién me ayuda? A que estemos en el mundo, pero no amemos el mundo. ¿O no debemos amar el mundo? Hay micrófono aquí con Chava. Gracias. Bueno, yo lo que entiendo es que físicamente Dios tiene un propósito por el cual debemos permanecer en el mundo, pero no debemos ni conformarnos ni poner nuestro corazón en las cosas mundanas. Bueno, es lo que yo entiendo a grandes rasgos. Gracias, Chava. ¿Alguien más? Abby. En Hebreos 11, cuando habla de los… Yo pensé que en hebreo me ibas a definir las palabras cosmos, de mundo y todo. No soy tan pro. Habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dice que ellos tenían, vivían como peregrinos en este mundo, y creo que como nosotros como creyentes somos peregrinos en este mundo. O sea, nuestra patria no es aquí, sino es eterna. Y pues la razón por la cual Dios no nos ha llevado es porque quiere que anunciemos su evangelio, su palabra, y es por eso que somos sus embajadores, sus representantes en esta tierra. Para eso estamos en el mundo. Bien, miren, en el griego la palabra cosmos, que es la que no usa aquí Juan para definir mundo. Cosmos es la definición de mundo de lo que se entiende como nuestro planeta. No está diciendo, no se está refiriendo a esto. Nosotros debemos amar nuestro planeta, debemos cuidarlo, debemos plantar árboles, ¿sí? No andar tirando la basura donde sea, preservar la ecología, ¿sí? No nos está pidiendo eso de no amar al mundo en ese sentido. Es el mundo donde vivimos y debemos de tener cuidado de él. Sino la palabra que usa para mundo no es esta, sino habla en función del sistema en el que se mueve esta sociedad que vive en este planeta, que es contrario a Dios. El príncipe de este mundo, dice la Escritura, es Satanás. Y él ha establecido un sistema que rige a este mundo, y ahorita vamos a ver cuál es en lo que Satanás nos incita a seguir. Así que mundo, digamos, cuando usa la palabra aquí mundo, se refiere a un sistema mundano de criterios y actitudes que se oponen bajo el dominio de Satanás a todo lo que Dios es, y por tanto a la vez a Jesucristo
y lo que Él enseña y a todos los preceptos de Dios. No la encontré, no la trae mi hija, pero si nos está viendo mi hija allá en la casa, que no vino, busca en tu Biblia de griego, ahí cuál es la otra palabra que usa para mundo, cosmos para planeta, o si alguien la puede buscar ahí, búsquele ahí en Google, pídale cuál es la palabra o las diferentes palabras que usa el griego para definir la palabra mundo. En este sentido, ¿no? Porque esa es la riqueza que tiene el griego. Aunque para nosotros mundo es lo mismo, la misma palabra, en el griego no. El griego nos define con varias palabras una misma palabra que nosotros usamos, ¿no? Sí, Gabriel. Maneja el término mundano y mundanal, precisamente para hacer esa distinción. Mundano refiere Sí, pero hay al mundo y mundanal al sistema. Checando, cuando lo estuve viendo, porque como me habló Beto ya un poquito tarde, entonces, pero ahorita, si no, en la próxima semana o se les queda de tarea, nos queda de tarea para ver eso. Aión, creo que sí es Aión. Entonces, ahorita nos checamos. Así que entonces este mandato no solo es a no amar el mundo, sino a separarnos de todo lo que el mundo nos ofrece, no a separarnos de la gente, ¿sí? No a estar aislados en un monasterio, ¿sí? Vivir fuera de una comunidad, vamos a hacer nuestra comuna, vamos a irnos todos los cristianos a vivir en una colonia donde no dejamos que nadie entre que no sea cristiano, ¿sí? Y nos separamos del mundo. No es esa la idea, sino del sistema que opera en este mundo es a no amar. Pablo, cuando nos escribe o cuando les escribe a los romanos y por extensión a nosotros, en el capítulo 12, en el verso 2 dice: no se conformen a este mundo, a este siglo, ¿sí? Al sistema que está operando en las diferentes épocas de la historia de la humanidad. No se conformen, no tomen la forma de ese mundo, lo que el mundo está haciendo. Ustedes como creyentes no van a seguir igual a ellos, van a tener que diferenciarse de ellos, de ese sistema, de lo que el mundo ofrece, y en ese sentido nos separamos. De hecho, la palabra iglesia significa los llamados afuera, a salir del sistema del mundo. Somos llamados a salir del sistema del mundo. ¿Ya nos dieron la respuesta? Saraí López. En Juan también usa cosmos, pero con una vocal larga. Entonces puede ser que sea la diferencia nada más, pero de todo no sigue de tarea, ¿sí? Entonces somos llamados a salir. Yo preguntaba una vez: ¿a salir de dónde? Bueno, primero salimos de ese mundo y después también ya como iglesia, vean, tampoco es contradicción. Ya una vez que somos como iglesia, también somos llamados a salir de lo que a veces unos entienden como iglesia, de local, para ir al mundo. Por eso el Señor les dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Vayan, prediquen el evangelio a ese mundo. ¿Qué ofrece? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué ofrece este sistema mundano? Pues lo único que ofrece es pecado. Es la incitación al pecado y nos incita prácticamente todo el mundo a lo que es contrario a Dios. Pon un ejemplo actual hoy. Ayer estaba viendo en las noticias, hubo una manifestación de mujeres, tan lindas mujeres,
que crearon destrozos, golpearon a las mujeres policías porque estaban protestando por el aborto. Sí, a favor del aborto. Entonces, eso nos ofrece el mundo. Aborta, mata. Y todo eso va contrario a Dios. Entonces, esas cosas son las que el mundo nos ofrece. Y aquí Juan nos va a dar, o va a marcar, o resaltar, o exhortarnos a fijarnos en 3 incentivos que el mundo ofrece a nuestros malvados y engañosos corazones. Y mira, quiero hacer nada más una aclaración. ¿De dónde sale? Bueno, más bien voy a hacer una pregunta. ¿De dónde sale el pecado? De dentro. Dijo Jesús cuando le quiso aclarar a sus discípulos que los fariseos le reclamaron: ¿tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Y él no les aclaró. Ya después les aclaró a sus discípulos, dice: no es lo que entra de afuera hacia ti, o sea, el sistema mundano no es lo que entra hacia ti lo que te contamina, sino que de dentro de ti sale todo el pecado. De dentro de ti salen los homicidios, los adulterios, y empezó a citar una lista de pecados. Y Santiago, si me pueden poner ahí en la pantalla, Santiago 1, del versículo 13 al 15, Santiago nos va a describir cuál es el proceso que tiene el pecado. Fíjense, dice Santiago, bueno, me voy a ir desde el 12 primero, porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero a veces hay un dicho que todos conocen, dicen que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Y Satanás no ha tenido mucho que cambiar sus estrategias para tentarnos. Sabe dónde están nuestras concupiscencias, de qué somos atraídos. Y entonces este sistema mundano, ¿sí?, es la forma en que exteriormente la tentación, el pecado se nos ofrece, se nos invita. Cuando dice Santiago que cada uno es tentado, nada más déjenme hacer la aclaración: la tentación no es pecado. La tentación es una invitación a pecar, pero nadie peca por ser tentado. Y en nuestras vidas de creyentes y sin ser creyentes, la tentación siempre va a venir a tocar a nuestra puerta. Antes caminábamos en este sistema mundano y caíamos en la invitación que este mundo, que este sistema nos hace a pecar. Sí, a veces uno hacía la invitación, a veces uno iba a tocar a las puertas del pecado, ¿no? ¿Cuántos pudimos antes consumir bebidas alcohólicas? ¿Cuántos consideraban que era normal, aparte de tener a la esposa, pues tener por ahí otra, o cuando menos echarse una canita al aire? ¿Cuántos consideraban que era normal tomar algo prestado, que se le llama robo? Y hasta modificamos las palabras. Digo, ¿sabes qué? Creo que soy medio cleptómano, ¿no? No, nada de cleptómano, es ratero. Y así uno empieza a cambiar las cosas. Suavizamos el pecado y le llamamos defecto, error, un tropiezo.
Dios es claro y le dice que es pecado. Pero entonces esa tentación no es en sí un pecado, pero ahí viene la forma en que somos atraídos. Dice, cuando uno es tentado, dice, de su propia concupiscencia. Miren, cada uno tiene, la concupiscencia es la debilidad que cada uno tenemos de una tendencia a cierto pecado. Entonces, cuando tenemos una concupiscencia, dice, de su propia, tenemos que identificar cada uno de nosotros cuáles son en nuestro propio ser interior las concupiscencias o las inclinaciones en las que tenemos más debilidad a pecar. Y no quiere decir que porque alcancemos a vislumbrar esas, en otras no podamos ser tentados. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 10, creo es el verso 12 o 13, después de que da toda una reseña de lo que pasó con el pueblo de Dios antiguo, dice, todo esto es como ejemplo para que ustedes no hagan lo mismo. Después dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero sí tenemos que identificar, por ejemplo, cuál es tu tendencia a cierto pecado. Hay gente que su problema, por ejemplo, pueden ser las mujeres, o las mujeres los hombres. Identificas un pecado de tipo sexual, promiscuidad sexual, a lo mejor mucho por ese lado. Hay otros que lo que les atrae es la lana, al grado de que pueden llegar al robo. Hay otros que su pecado pues es el orgullo y siempre quieren estar por encima de los demás. Se llegan a vanagloriar de lo que son, de lo que hacen y menosprecian a los demás. Hay otros que a veces no son tan visibles, pero que alguien los tiene que identificar. Y por ejemplo, Pablo identificó un pecado que él tenía, del cual era o tenía una tendencia hacia él. Cuando allí en Romanos habla en el capítulo 7, dice, yo no me hubiera dado cuenta de que era un codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces él descubrió que tenía una inclinación hacia codiciar, a ese deseo de tener más o de tener a veces lo del otro. Entonces cada uno va a ir descubriendo las inclinaciones. Hay otros, por ejemplo, que nunca pueden llegar temprano a nada. Siempre llegan tarde a su trabajo. ¿Qué pecado tendrán o qué inclinación? Se le llama pereza. Hay otros que miren, lo disfrazan bien, dicen, yo soy de buen diente, hermano. De buen diente. No, eres un glotón. ¿Sí? Tienes una compulsión por la comida. Hasta en la barriga se te nota. ¿Sí? Luego dicen de nosotros los creyentes, miren, no fuman, no toman, pero ay, ¿cómo comen? ¿Sí? Pero suavizamos eso, pero son tendencias que cada quien tiene. Así que entonces Santiago nos dice que la raíz de nuestra maldad, ¿dónde está la raíz de nuestra maldad? Pero el mundo exterior nos ofrece una atracción a esas concupiscencias que cada uno tiene. Ahí es donde entra lo que Juan nos va a advertir, este sistema mundano que nos va a presentar la tentación así a cada una de nuestras concupiscencias. Y por eso nos dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Miren, las cosas de Dios, ya como creyentes, totalmente son incompatibles con el sistema mundano. No pueden existir las dos al mismo tiempo. No podemos decirnos que somos cristianos y seguir con esta corriente del mundo. Tu vida, mi vida, tuvo que dar un giro una vez que nos convertimos en el rumbo que llevaba. Así lo dice también Pablo, dice, por ejemplo, habla del que tenía la avaricia y robaba. Dice, el que robe, dice, ya no robe más. Cesa esa actividad que tenías antes, dice, y ahora trabaja. Y una vez que trabajas, ahora ayuda al necesitado con lo que ganas. Cambia la vida.
Después dice en otra parte, ahí creo es en Efesios, dice, ninguna palabra, la versión traducción viviente dice, ninguna palabra grosera salga de vuestra boca. Si antes acostumbrábamos a decir muchas groserías, ahora la Escritura nos dice, ya no. No es esa tu forma de comportarte, de hablar, sino tu forma de hablar, dice Pablo, que sea para edificar a los que te oyen. ¿Sí? Que la palabra vaya sazonada con sal. ¿Sí? Que la gente diga, oye, me gustó lo que dijiste o cómo lo dijiste, me ayudó. Entonces vienen estos tres incentivos de los que nos va a hablar Juan, que el mundo ofrece a nuestros malvados y engañosos corazones. Porque miren, los enemigos que tenemos para nuestra alma son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, ¿sí? Nuestras propias concupiscencias. Así que vamos a ver estas tres cosas. Entonces dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y qué triste sería que uno, sin darse cuenta, por seguir la corriente de este mundo, ni cuenta nos demos que el Padre ha hecho a un lado, ¿sí? O nos ha hecho a un lado porque estamos contrarios a Él, estamos amando lo que Él no quiere que amemos. ¿Sí? Triste como le pasó a Sansón, cuando es uno de los versículos que más tristeza me da, dice, pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Líbrenos. ¿Sí? Que Dios nos libre de que algún día el amor del Padre no esté en nosotros y volviera a estar su ira sobre nosotros. Ya Cristo hizo la paz con su sacrificio de nosotros con el Padre. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Sí? Ahora todo su amor que lo derramó por todo el mundo, pero al aceptarlo nosotros, el sacrificio de Cristo, ese amor se hace efectivo. Pero qué triste sería que el amor del Padre nos fuera otra vez retirado porque decidimos seguir amando este mundo y seguir con el sistema de este mundo. El rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, considerando la posibilidad de que Dios se aleje, se aparte. Nunca nos va a dejar de amar, pero es posible que Él sí se aleje. Acuérdense lo que predicaba hace un tiempito, hace 8 días o más bien hace 15 días y hace 21 días, en cuanto a que Dios le dijo a Moisés, ya no voy a ir con ustedes, porque si voy, les va a ir mal. Les voy a mandar un ángel, ¿lo recuerdan? ¿Qué dijo Moisés? Si ya no vas con nosotros, Señor, no vamos a caminar. Queremos que tú sigas yendo con nosotros. Entonces, ese también es un ejemplo para lo que el pastor está diciendo. El Señor puede decir, ok, camínale como tú quieras. Camínale tú, pero yo no voy a ir contigo. Eso es gravísimo. Y volviendo al versículo anterior, dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El pastor está hablando, o hasta ahorita hablaba solo de una parte. Amar al mundo, el sistema, las cosas que el mundo o los atractivos que este mundo ofrece, no exactamente en cuanto a cosas, sino en cuanto a nuestra propia concupiscencia. Pero el versículo nos habla también de las cosas. O sea que no solamente es lo que a mí me atraiga, independientemente de las cosas, sino las mismas cosas. Y entonces estaba advirtiéndonos de la idolatría, porque si algo que es una cosa o persona nos atrae más que el amar a Dios, eso también es algo que Satanás presenta. Así que son dos cosas las que este mundo ofrece,
el atractivo al sistema, pero el atractivo a las cosas materiales. Rubén. Leyendo la traducción lenguaje actual, lo dice de esta manera, verso 16. Las cosas que ofrece la gente de este mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Okay. Yo creo que ahorita lo desarrollas, vamos ¿no? a desglosar cada una de esas tres áreas, porque digamos en un sentido general, Juan lo resume en estas tres cosas que el mundo nos ofrece: los deseos de la carne, ¿sí?, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Resumen esas tres cosas. El mundo nos ofrece sexo, poder y dinero. ¿Sí? Y Juan lo va a resumir así: la carne. ¿Sí? La carne, refiriéndose a lo que dice Santiago, lo que también nosotros tenemos, pero que el mundo nos ofrece. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la carne? Son los malos deseos del hombre pecador. ¿Sí? Nos va a traer, por medio del mundo, fíjense, nos va a traer a nuestros deseos de nuestra propia carne, de nuestra inclinación hacia el mal, de lo que se opone al espíritu en nuestra lucha interior. Nos va a traer eso como algo que nos ofrece el mundo. Puede ser que aún no sea parte de tu concupiscencia o de tus primeras concupiscencias que tienes ahí en prioridades, digamos, de concupiscencias. Pero finalmente estamos constituidos con un cuerpo que es a través del cual nos comunicamos con el exterior y con los demás seres humanos. Y todos los seres humanos fuimos hechos, voy a poner un ejemplo, con un sexo y con un deseo sexual. Y lo encontramos nuestra satisfacción cuando nos casamos, y en los planes de Dios ese es el marco en que Él nos permite tener intimidad sexual y lo disfrutamos. Pero eso puede también traer un placer con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo. Y puede convertirse en un deseo de tu carne. Está ahí esa sensación, y como ese ejemplo nada más lo pongo así. Tienes que identificar también todas esas cosas. Por eso aquí yo agregaba: es el sexo, es la comida, es el confort. Estaba platicando con una persona hace unos días y decía: miren, yo ya quiero vivir a todo dar, me voy a olvidar de preocupaciones, ¿sí? Pero nada más que debe un chorro de dinero. Y decía: y a mí ya no me interesa si me cobran, yo ya no me voy a preocupar por eso. Yo trataba de convencerlo: oye, pero pues si debes, ¿cómo vas a estar así? Bien concha, ¿no? Hay gente que puede estar así, mira, mejor no lo voy a decir porque les voy a dar ideas, mejor no digo, así se queda. Iba a decir un ejemplo, pero no, porque puedo dar ideas. No, pues no saben ni qué les iba a decir. Entonces, dice, porque todo eso que hay en el mundo, dice, eso que el mundo está ofreciendo, tenemos que identificar: no lo ofrece Dios, no viene de parte de Dios. Dios no nos va a poner esas cosas, porque acuérdense lo que dijo Santiago. Primeramente, Dios no puede ser tentado por nadie, ni Dios tienta a nadie. O sea, Dios no nos pone la tentación, es el diablo, el sistema que el diablo usa. Él es el que nos está poniendo esa tentación y nos los pone primero los deseos de la carne, todo lo que está ahí. Y también le agrega esto, porque también las cosas muchas veces entra el deseo, la tentación, por medio de los ojos, dice. Y los deseos de los ojos.
¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a los fariseos ahí al final del capítulo 9 de Juan? Cuando él sana a un ciego de nacimiento, y les dice Jesús a los fariseos, dice, ustedes, ¿sí?, ustedes tienen pecado y están en pecado porque dicen que no son ciegos. Si fueran ciegos no tendrían pecado. Por cuanto dicen que ven, ahora su pecado está en ustedes. Y miren, los ojos es un medio en que el mundo nos atrae. A mí ya se me fue eso, pero muchas veces yo pasaba por algunos lugares y veía unas casas, decía, ay, si esta fuera mía. Veía un Mustang rojo convertible hace muchos años. Ay. Bueno, por cierto, un día mi hijo, que ahí está, me dijo, ¿qué carro es el que más te ha gustado a ti, papá? Le dije, un Mustang rojo convertible. Dice, cuando yo sea rico te lo voy a regalar. O sea que yo sigo orando para que sea rico. Ahí está Lalo, no te escondas, ¿eh? ¿Sí? Estoy esperando a que sea rico para que me lo regale. Pero miren, los ojos te crean deseos. Mira, a ver, hermano, hermana, sinceramente, ¿qué fue lo primero que te atrajo del que hoy es tu esposo o de la que es tu esposa? Se van a poner bien espirituales. No, su espiritualidad. Que yo veía que hablaba tanto de Dios y solo de Dios. Miren, lo primero que nos atrae es por la vista, porque la otra persona nos gusta. Es lo primero. Y no está mal, pero no debe ser lo primario conforme pasa el tiempo. Porque dice la Escritura, la belleza es engañosa. La mujer que teme a Dios, esa es alabada. Entonces, pero son los ojos los que nos lleva a codiciar, a tener un deseo de algo. Así que los ojos nos crea la codicia. Esos ojos nos lleva al afán de poseer más y más bienes terrenos. Nos lleva quizás a tener dinero, a tener vicios, a la fama, al poder, a la posición social, a la honra, en fin, súmale. Son lo que miramos, lo que vemos, ¿sí?, lo que va a provocar en nosotros un deseo, y eso nos los ofrece el mundo. Me acuerdo que cuando trabajaba en un banco me llevó el jefe un día a su oficina y apeló también a mi deseo de los ojos, no exclusivamente eso, también a lo demás, pero me acuerdo que me sacó sus recibos de nómina. Me dice, mira Jesús, yo te he visto, tú eres inteligente. Y me sacó sus recibos de nómina y me dijo, mira, esto es lo que yo gano. Dice, aquí en México. Dice, pero mi verdadero salario está en Chicago en dólares. Esto nada más es porque tengo que recibir un salario aquí. Y si tú eres inteligente, dice, ¿ves esto? Me enseñó su oficina, una oficina bien elegante. Dice, si tú te lo propones, tú puedes estar en mi silla sentado y ser el representante de este banco. Y yo vi, en ese entonces, ese banco estaba en el edificio que en ese momento era el más elegante de México. Hoy han surgido muchos otros. ¿Alguien conoce el edificio Omega? Está ahí en Campos Elíseos, que a la altura de Campos Elíseos se convierte como en lateral de Reforma antes de llegar a la fuente de petróleos en Periférico. Es un edificio que hasta arriba tiene una letra Omega. Estábamos en el 8º piso y teníamos una vista preciosa, veíamos todo Chapultepec. Y yo decía, yo vi todo eso y dije, híjole, ahora sí que ya me veía ahí sentado. Pero está la otra parte que dice, y la vanagloria de la vida, que una cosa va ligada con otra.
La vanagloria de la vida es aquella ostentación que deseamos llegar a alcanzar, es la opulencia que podemos tener en esta vida, es ser un fanfarrón jactancioso, es un pedante ostentoso, ¿sí? Esta ostentación vanidosa marca el punto más alto de nuestra autosuficiencia orgullosa, por la que el hombre mundano trata de exaltarse a sí mismo y de rebajar a los demás, provocando el asombro y la envidia. Entiendo y creo y espero que cuando ya entendemos a Dios, los muchachos que están estudiando y quieren terminar una carrera, nada tiene que ver con esto que el mundo ofrece. Pero la gran mayoría de los que estudian, no puedo decir que la totalidad, pero la gran mayoría de los que estudian sin tener a Dios, buscan esto, la vanagloria de esta vida. ¿Sí? Llegar a tener un puesto, una posición, llegar a ganar dinero porque van a estudiar, llegar a tener lo que nunca han tenido. Y una vez que llegan a un puesto, ¿te ha tocado ver a alguien que de repente llegas a un punto, a un nivel, porque ya sea porque tiene un puesto, porque gana cierto dinero y se sube en un papel y ya se mareó? Y ya adopta una actitud de jefe. Y qué triste es encontrarse a una persona así, porque ya cae en la total autosuficiencia, se siente orgulloso de su propio orgullo, ¿sí? Y su afán no es ayudar a la gente, la rebaja, la aplasta en lo que más puede. Y díganme si no es parte del mismo sistema en el que vivimos. Yo no digo que sean todos, porque miren, allá afuera hay gente muy recta, muy honesta, ¿sí? Que tiene principios, que tiene valores, aunque no tenga a Dios, que ha sido educada con valores, pero no es el grueso de la gente. Por eso es que podemos alcanzar a notar eso. Yo por ejemplo, lo noté. No es lo mismo, o yo no vi lo mismo entre el que fue el papá de mi jefe, que supo de necesidad cuando inició todo su negocio, y con los nietos que después están ahí. No es lo mismo. Estas tres cosas, dice, nunca van a venir del Padre. Él no te las va a presentar. Y si te da la oportunidad de llegar a tener algo, por ejemplo, llegar a tener riquezas, Dios nos te la está dando para que tú te sientas muy. Nos acaba de llegar un WhatsApp, un link que nos envió un hermano de los pastores, de un millonario que él lo quería hacer totalmente oculto y lo hizo durante muchos años. Su meta era donar toda su fortuna, absolutamente toda su fortuna, y donó 8,000 millones de dólares. Esa era su meta, quedarse sin ni un quinto estando vivo en esta tierra. Y la logró. Se enteraron porque empezaron a buscar por ahí, pero durante muchos años había hecho obras altruistas sin que él apareciera en nada. Vivía en una casa modesta, de unas recámaras, usaba un reloj de $15. No iba con lo… ¿Qué hace alguien cuando ya tiene mucha lana? ¿A poco no se compra el relojazo? No, un Rolex. Como ya sabían el chiste de aquel que era muy materialista, el hombre que era muy materialista, bueno, nada más para que se relajen tantito. Dicen que este era un hombre tan materialista, pero tenía harta lana, y entonces se compró su Corvette y su Rolex de oro, y entonces iba manejando en su Corvette, ¿no? Y que choca, medio perdió el sentido, cuando despertó ya lo estaban atendiendo,
Y se paró, pero lo primero a lo que fue a reclamar, dijo, mi Corvette, mi Corvette. Y estaba todo chocado, mi Corvette. Cálmese, señor, le decían los paramédicos, cálmese. Usted está bien, pero mi Corvette, mi Corvette. No, cálmese, solo su mano la perdió, no es lo único que perdió su mano. Mi Rolex, ¿dónde está? Esa gente vive con su corazón en esas cosas. Porque ese es el sistema de este mundo que le ha dicho, eso es lo que tienes que buscar. Pero esto no viene del Padre, eso nos los ofrece el mundo. ¿Y qué quiere el sistema del mundo, Satanás? Alejarnos de Dios. Totalmente vivir ajenos a Él, darle la espalda a Él. Que no sigamos por lo que Él nos está pidiendo. Pero fíjense cómo termina esta porción en el último versículo, el 17. ¿Sabes qué va a pasar con todo el mundo y aún el cosmos, el planeta y el sistema de este mundo? Va a pasar. Dice, este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no deberíamos de amar nada de esto? ¿Por qué no deberíamos tener tanto apego a las cosas de este mundo? Porque va a ser destruido. Porque todo lo que vemos se va a acabar. Tú no te puedes llevar una sola cosa de aquí al cielo. Yo creo que ni nuestro anillo matrimonial va a entrar al cielo, porque allá ya no va a haber casamientos. Nada vamos a poder llevar para allá. Todo se queda aquí, todo se acaba aquí. Va a pasar, se va a acabar. Pero ¿sabes quién permanece? El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer. Siempre. Y no lo... Sí, me... Solamente para aclarar la palabra carne, porque a algunos quizá nos quede claro, pero puede haber confusión. No se refiere a ese tipo de carne, no se refiere ni siquiera a nuestro cuerpo físico. Me refiero al versículo que comienza diciendo la concupiscencia de la carne. La palabra carne en ese sentido se refiere a la naturaleza que se inclina por lo malo en nosotros. La palabra carne se refiere entonces a esa parte pecaminosa que quiere las cosas opuestas a Dios. Por otro lado, ahí Beto, el pastor, está mandando un mensaje también interesante en cuanto al pecado, en cuanto a la tentación, incluso en la tentación que sufrió el Señor Jesús. Y podríamos también hablar respecto a eso, porque Jesús mismo fue tentado. Dice Beto, cuando la serpiente tentó a Eva, allá en Génesis, ¿qué dice? La tentó de estos tres aspectos. Y fue también cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto. Estas fueron sus tres esferas de ataque. Por contraste, Dios valora el dominio propio, un espíritu generoso y un servicio humilde. Cuando el enemigo tentó a Jesucristo en el desierto, Él lo hizo con cosas bien importantes, cosas tremendas. Primero, sabemos que Jesús estuvo 40 días sin comer en el desierto. Obviamente después de los 40 días el hambre que tenía, porque era totalmente humano, era muy grande. Y Satanás lo tentó en cuanto al poder que Jesús tenía, combinado con su hambre. Le dijo, si eres hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Era legítimo que Jesús comiera? ¿Era justo que comiera? Sin embargo, la tentación radicaba en
en pensar primero en comer que en hacer la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, el diablo lo tentó en su vanidad. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, arrójate desde aquí. También la Biblia dice que no vas a morir, que no te va a pasar nada porque el Señor mandará a sus ángeles y te va a ayudar. A Jesús no le interesaba probarle al diablo nada, pero también Satanás le dijo, adórame. Y Jesucristo sabía muy bien de quién dependía y a quién le debía adoración. De manera que en estas tres áreas también, si las analizamos más a detalle, que quizá no sea el momento, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos muy cerca de continuamente de ese tipo de tentación. Sí, en el estudio que checaba ponen exactamente estos ejemplos, cómo Satanás tentó a Eva en estas mismas tres áreas y la tentación que Satanás le hizo a Jesús, con la diferencia que Eva cayó y Jesús no. Pero usa esas estrategias Satanás. ¿Sí? Entonces estas cosas que el mundo ofrece son efímeras, son fugaces, son pasajeras. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre y el que hace su voluntad va a permanecer para siempre. En Marcos 3:35 narra una historia, los versículos anteriores en el contexto, donde sus familiares de Jesús van a buscarlo a él y él está predicando y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dice, estos son mi madre y mis hermanos y mis hermanas y todo el que hace la voluntad de Dios. Así que el que hace la voluntad de Dios permanece. O sea, Jesús reconocía como parte de su familia al que hacía la voluntad de Dios, no a los que eran de su carne, digamos, del cuerpo, de su familia carnal. Esos no los reconocía como alguien que permanece dentro de la familia de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. En Juan, en el capítulo 8, cuando habla Jesús acerca de la verdad y que la verdad os hará libres, ahí en el verso 35 del capítulo 8 de Juan, él dice, el esclavo no permanece para siempre. Y si nosotros somos esclavos de nuestros deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, nos hacemos esclavos del pecado. Dice, y el esclavo no queda para siempre, pero el hijo sí permanece para siempre. Y un hijo de Dios lo que debe anhelar es agradar a su Dios, a su Padre. Y lo va a agradar como haciendo su voluntad. Que podamos recibir la misma expresión de Dios que tuvo para con su Hijo Jesús, que también la recibamos nosotros y nos diga, este es mi Hijo amado. También en ti, en mí, tengo complacencia. Y ustedes van a permanecer en mí. Así que no sé si a ti te gustaría permanecer pegado a Dios para siempre. Bueno, le damos la espalda a este sistema. Nos va a estar siempre fustigando, atacando, queriéndonos seducir. Y tienen muchas formas de seducir, porque miren, el pecado trae cierta gratificación en estas áreas, en nuestras propias concupiscencias. Si el pecado fuera feo, les aseguro que nadie pecaría. Si una vez que tú caes en un pecado te diera un dolor tan horrible en el estómago que te doblara y dijera, ay, ya no quiero pecar, no volverías a pecar, te lo aseguro.
Pero ¿qué crees? Tiene una dosis de placer el pecado. Hay una dosis de placer, no a eso voy. Hay una dosis de placer inmediata, efímera, por un momento. Pero ese poquito de placer, aunque después viene cargado de un chorro de tiempo, a lo mejor mucho tiempo con culpa, ¿sí?, con depresiones, de decir, ¿por qué lo hice? Tiene un poder tan fuerte de que puedes volverlo a repetir. Por eso es que el mundo tiene su atractivo y lo que ofrece. Y entonces dice Dios, sepárate de eso, renuncia a eso. ¿Cómo? Dice, niégatelo, niégate a ti mismo. ¿Sí? Esto implica no darme satisfacción a mí. ¿Sí? ¿Cuándo lo vas a hacer? Todos los días. Se tomas tu cruz cada día. Y la cruz significa morir. Pablo dice en la epístola a los Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable. Ese es tu culto racional. Por amor a Dios, como diciendo, por ese amor que le tienes a Dios, haz lo que te pido, ¿no? Si todo fuera entender del amor de Dios, no pecaríamos, hermanos. Es el amor de Dios lo que nos puede constreñir. ¿Y cómo vamos a amar a Dios? Conociéndolo. Yo quiero insistir en eso, caminando con Él. Entonces, cuando nos ofrezcan la basura podrida, al conocer lo que Él ya nos dio, vamos a hacer a un lado la basura podrida, aunque estemos acostumbrados a juntarla siempre, aunque nos haya dado satisfacciones en un momento, porque estamos disfrutando de algo mejor, que es las viandas ricas que Él nos da. Entonces, de esta manera ya no vamos a tener ni siquiera que ser empujados por la amenaza, por el legalismo, sino que estamos conociéndolo de tal manera que lo amamos y que eso nos invita a hacer lo que Él quiere por amor a Dios. Con esto terminamos con el versículo que citaba Memo de Romanos. Dice la Escritura, el amor de Dios nos constriñe, dice la versión 60, ¿no? Nos constriñe, nos hace tener una sensibilidad a ese acto de amor que hizo Dios. Cuando lo comprendemos y conocemos bien y decimos, por amor Dios primero envió a su Hijo, por amor Jesús fue a la cruz en mi lugar. Por amor no se bajó de la cruz porque Él se podía bajar, tenía todo el poder para en ese momento fulminar a todos los seres humanos, pero por amor no se bajó. Por amor ahora me tiene sentado en los lugares celestiales y me perdonó todos mis pecados. Por ese amor que le debemos de tener a Dios, que es el amor que nos constriñe y nos llega hasta las entrañas para entender eso, por ese amor deberíamos rendir toda nuestra vida a Dios y decirle, no más te voy a ofender, porque dice el libro de Hebreos, si una vez ya habiendo sido salvados, pecamos deliberadamente, es como pisotear la sangre que Jesús derramó para el perdón de nuestros pecados. Es como decirle, no me interesa tu sacrificio. Y creo que a todos, claro que nos interesa el sacrificio de Cristo. Nos ha salvado, nos ha trasladado de muerte a vida, de oscuridad a luz. Oremos. Señor, te queremos agradecer, Padre. Porque aunque quizás muchos de nosotros y mucho tiempo estuvimos en la corriente de este mundo, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros, porque en ese caminar a espaldas de ti, descubrimos que el mundo no puede darnos una satisfacción plena. Ningún pecado que hayamos cometido, nada que tuviera que ver con nuestros deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de esta vida,
nos pudo satisfacer el vacío interno que teníamos, hasta que llegaste tú a nuestras vidas, Señor. En ti encontramos plena satisfacción, en ti nos sentimos completos, tú llenaste nuestro vacío, y tu misma palabra nos dice que estando en ti, en Cristo, estamos completos y no nos hace falta nada. Gracias, Señor, por satisfacer nuestra hambre, nuestra sed. Ahora concédenos, Señor, que no desviemos la mirada de ti, que podamos despreciar lo que este mundo nos ofrece, porque nada de eso tú no los ofreces. Tú nos ofrecen cosas diferentes y nos has dado tu Espíritu, Señor, para poder gozar de ello. Gracias, Señor, porque permanecemos contigo y vamos a permanecer para siempre. En el nombre de Jesús.